Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos y todas. Y bueno, hoy vamos a hacer una charlita introductoria de lo que es veganismo en parques. Es un activismo descentralizado y autogestivo que surgió a través de que sus integrantes hayan participado de otros espacios de activismo y básicamente, si hay una palabra que define el surgimiento de veganismo en parques, es el cuestionamiento, ¿sí? Y bueno, en la presentación vamos a hablar de esto, del cuestionamiento. Los ejes centrales van a ser justamente cómo surgió Veganismo en Parques, nuestra modalidad de activismo, el rol que deberíamos ocupar como activistas, que es lo que se ha trabajado en este curso durante todas sus clases. Y bueno, un espacio también de consultas. Como pueden ver en las fotos que vamos acompañando, ya se puede ver cómo es el tipo de activismo, ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo surge? ¿Qué es lo que comentaba recién? Y el primer cuestionamiento que aparece en algunos activistas, en una gran cantidad de activistas de Buenos Aires, ya hace casi 2 años que participábamos de activismos en los que mostrábamos violencia explícita, o sea, más concretamente participábamos del Cubo de la Verdad y de bueno, otros activismos muy idénticos en su formato. Y bueno, nos ha tocado, por suerte y agradezco, ser el centro de cuestionamientos de otras organizaciones que habían estudiado la problemática, ¿sí? Que habían estudiado la historia del movimiento animalista, habían estudiado la teoría de los derechos animales, y bueno, siempre cuestionaban qué era lo que mostrábamos en las pantallas. Y a través de ese primer cuestionamiento, ¿sí? El cual quizás no podríamos argumentar de una manera razonable por qué hacíamos lo que hacíamos, un gran grupo se da cuenta de que realmente el desconocimiento es más grande, ¿no? Que respecto solo de si mostrar o no mostrar imágenes de violencia explícita. Es decir, muchas personas que hacíamos activismo no conocíamos ni la teoría de los derechos animales y no conocíamos la historia del movimiento. Entonces, a raíz de eso, bueno, el foco fue puesto en los derechos animales, en el estudio, en la formación de quienes éramos activistas para crear un espacio nuevo, habiendo previamente intentado cambiar lo que mostrábamos en las pantallas, ¿sí? Bueno, eso fue un largo proceso en el que, bueno, el resultado de tratar de intentar cambiar los videos fue negativo. Entonces lo que se hizo fue este grupo que se dividió, ponerse a armar folletos educativos sobre veganismo para poder entregar en vía pública, que lo considerábamos lo más esencial. Y después, producto de eso, no sabiendo bien cómo encarar el activismo, a algunos activistas, a algunas personas se les ocurrió la idea de salir a lugares y espacios públicos en donde la gente esté relajada, tranquila y tenga un tiempo para poder incorporar conocimientos relativos al respeto por los demás animales, ¿no? Así que eso es un poco el surgimiento de veganismo en parques, que básicamente es esto que comento acá, que se puede ver en esta gráfica, que es un espacio de activistas autogestivo y descentralizado, basado en el enfoque abolicionista, que lo hemos visto acá en el curso de Gary Francione, y que tiene como objetivo educar en materia de derechos animales y veganismo a la sociedad, ¿sí? ¿Por qué es autogestivo y descentralizado? Porque también veíamos un problema en muchos espacios de activismo en donde si no era en un cierto lugar y a una cierta hora, uno no podía difundir veganismo y derechos animales. Y bueno, esto es un problema dada la urgencia de la causa, ¿no? La urgencia de la realidad que padecen los demás animales, quienes son esclavizados por los humanos. Entonces, la autogestión y la descentralización hace que cualquiera, en cualquier momento, mientras tenga un tiempo libre, pueda, con simplemente un folleto en la mano y conociendo bien la teoría, invitar a las demás personas de la sociedad a un cuestionamiento sobre cuál es nuestra relación con los demás animales. Y el agregado, a ver, hay algo en lo que hay que ser muy claros, que es que lo que hacemos no es nada nuevo, pero sí es algo que hacían o que hacen muy pocas personas que son activistas, que es que tomamos el formato del activismo independiente, de poner stands informativos o charlar con las personas en vía pública,
y realmente, bueno, no agregamos nada nuevo a eso, ¿sí? Lo que sí, a lo que sí agregamos algo nuevo es a fomentar la creación de grupos locales. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, a través de inscripciones de personas que estén interesadas en ser activistas, y ponemos en contacto, es decir, si alguien se inscribe y es de la ciudad, en este caso de Buenos Aires, y de un barrio específico, lo declara en un formulario que tenemos en un link que vamos a ver al final, y nosotros, si esas personas no se conocen, son veganas, si tienen ganas de activar, bueno, se ponen en contacto y pueden salir juntas. También es importante decir que no es necesario conformar un grupo para difundir veganismo y derechos animales. O sea, ya con el hecho de que exista una sola persona que haya comprendido la problemática, puede ir a hacer activismo con, bueno, un folleto en la mano o algún quizás folleto digital, ¿sí? Si no quiere imprimir. Y bueno, nuestro activismo es llevado a cabo bajo la forma que quizás ya conocen casi todos acá, que es los contactos directos, que son charlas con personas y entrega de folletos. Y estas charlas, que son educativas, que no son violentas, están basadas en un método que es el método socrático, que es súper importante de que lo tengamos en cuenta, porque si no transmitimos el veganismo desde lo que son las preguntas, es decir, desde que las personas se autocuestionen a sí mismas, es muy difícil que incorporen algo que nosotros le vamos a decir como un monólogo, ¿sí? La única forma de incorporar un conocimiento que no sea bajo este método socrático sería que voluntariamente hayan decidido informarse sobre veganismo y sobre derechos animales. Esto también es algo para lo que nosotros damos herramientas y algo que también hacemos, que es dar charlas a personas interesadas, ¿sí? Pero no es el activismo que principalmente hacemos, que es el de acercarnos a personas en vía pública. Para ese sí usamos el sistema del método socrático, es decir, hacemos preguntas y bueno, si alguien ya está interesado, obviamente ahí damos los fundamentos para comprender el veganismo, ¿sí? Y por qué debemos ser veganos. Entonces, bueno, los activismos se realizan de manera descentralizada, así como acá pueden ver en las fotos, hay una persona con un folleto que se acerca a hablar en un parque a personas que están sentadas tranquilas y se charla sobre la temática, ¿sí? Y para esto nosotros brindamos todo el material, que es simplemente folletos, banners, si es que quieren imprimir banners para poner en mesas. También obviamente brindamos el contenido que consideramos fundamental para que un activista esté formado, es decir, la historia del término, digamos, de cómo surgió el veganismo, y algunos libros esenciales sobre todas las cuestiones relacionadas a los derechos animales, ¿sí? También tenemos un apartado de videos por si alguien quiere poner un stand informativo y mostrar a animales libres, ¿sí? Que bueno, que es la búsqueda del veganismo, la liberación de los demás animales, también lo ofrecemos. Bueno, bajo esta modalidad descentralizada, si un activista quiere difundir veganismo, lo usa utilizando las herramientas que le brindamos, y si quiere ponerse en contacto con las demás personas que son de su cercanía, se inscriben en un formulario que tenemos a disposición, ¿sí? A Veganismo en Parques claramente no le interesa que las personas sean parte de Veganismo en Parques, sino que se difunda veganismo en la sociedad, digamos. Por eso no necesitamos que quienes son activistas sean parte de esto, pero sí, si quieren ponerse en contacto con activistas de su zona, lo pueden hacer y le brindamos las herramientas para eso, ¿sí? Todo el material que tenemos a disposición en redes claramente es de libre uso, lo único que nos importa es la difusión de los derechos animales. No somos un espacio que busca y persiga las donaciones, de hecho tenemos una visión anti-organizaciones, que son los espacios que suelen querer poner en su búsqueda principalmente las donaciones. Y bueno, se pueden ir creando nuevos puntos de activismo, así como activistas haya, ¿sí? Es decir, que se extienda la red de activistas depende simplemente de cada uno de nosotros, de quienes somos veganos. Y bueno, tenemos una declaración de principios
obviamente para darle un marco a esto de lo que es veganismo en parques, ¿sí? Y es que utilizamos el método socrático en este formato que comentaba, que es acercándonos a la gente en la vía pública. Claramente el sujeto político del veganismo son los animales no humanos, como hemos visto a lo largo de todo el curso. El veganismo de por sí es abolicionista, ¿sí? Lo que significa que no utilizamos imágenes con violencia explícita, tampoco implícita, que suele ser quizás la que más está en discusión, al menos por ahí en este espacio, porque la violencia, usar o no usar violencia explícita cuando uno sale de estos espacios es como estás diciendo cosas descabelladas y las cuestionás, pero bueno, tenemos que ser críticos con respecto a eso. Las imágenes que apoyamos son las de los animales libres, que son las más coherentes con la búsqueda del veganismo, y bueno, claramente no promovemos campañas monotemáticas, y de hecho, si bien nosotros podemos hablar de veganismo y llevar este folleto de veganismo en parques a espacios donde quizás se estén explotando animales, es decir, la puerta de un zoológico, bueno, no, eso no lo promovemos, lo vemos incorrecto. Todo lo que tiene que ver, digamos, con el contexto en el cual uno hace activismo da un mensaje de por sí también, entonces los espacios para promover el veganismo los mantenemos como a un lado de lo que es las prácticas específicas de la explotación animal. Rechazamos contundentemente, digamos, las campañas monotemáticas. Y bueno, tampoco promovemos bienestarismo, obviamente, ni vegetarianismo, ni reducitarianismo. No cuestionamos, obviamente, el trato, las condiciones de esclavitud de los animales, sino que cuestionamos la utilización y la esclavitud en sí misma. Y no, claramente no nos centramos en, es decir, nos centramos en el por qué usamos a los animales y no en cómo lo hacemos, ¿sí? Hay infinidad de maneras de usar a los animales, no andamos describiendo procesos, porque claramente son infinitos y no son la raíz del problema. Y actualmente los que hay pueden mutar, y ya sabemos que además el contexto, además de ser no vegano o especista, es bienestarista, entonces eso es un problema, ¿sí? Y bueno, tampoco comunicamos sobre la parte práctica del veganismo, que, a ver, ¿es importante? Sí, pero no es la raíz de el no respeto hacia los demás animales. Es decir, no centramos nuestras charlas en alimentos, en cosmética, en ropa, salvo que obviamente nuestro interlocutor esté interesado en comprender cuál es la parte práctica de vivir sin explotar a los demás animales. Pero si eso no es comprendido por nuestro interlocutor, estamos perdiendo un tiempo que es esencial, que es clave, que lo invirtamos en difundir derechos animales, ¿sí? Y veganismo. Una vez que además la persona comprende que el veganismo es un principio fundamental de justicia, ni necesita andar hablando con nosotros respecto a cómo vivir prácticamente. Es decir, el modo práctico de cómo vivir respetando a los demás animales es muy sencillo de encontrar si uno tiene acceso a la información. Eh, digamos, el móvil para eso es justamente comprender la idea de justicia que hay detrás y lo injusto que es no ser veganos, ¿no? En nuestra relación con los demás animales. Y bueno, claramente tampoco comunicamos sobre cuestiones ambientales, ni de salud, ni ninguna otra cuestión antropocéntrica. El activismo siempre es educativo, siempre es no violento y obviamente no se tolera discriminación alguna ni faltas de respeto entre activistas. Bueno, adherimos al enfoque abolicionista, que es un libro de Gary Francione y de Anne Charlton, que seguramente también fue trabajado acá a lo largo del curso. Es decir, si uno difunde el veganismo en el recto sentido, en su esencia, claramente va a estar dentro de lo que es el enfoque abolicionista o eh, el manifiesto, que no recuerdo ahora el nombre, del blog Luis Torres, también es muy parecido al enfoque abolicionista con algunos agregados. Recomiendo también su lectura. Y bueno, el enfoque abolicionista, como ya lo hemos visto, tiene estos 6 principios, es decir, el derecho básico a no ser considerados propiedad. Bueno, no apoyamos campañas ni de bienestar animal ni monotemáticas. El veganismo es la base, es lo mínimo, ¿sí? No podemos negociar en nuestras charlas con las personas con las que hablamos de veganismo, que menos que veganismo
puede ser una opción a la hora de respetar a los demás animales. No, el veganismo es la base moral. Y la importancia moral no es gradualista, digamos, no es algunas especies valen más que otras, sino que quienes son alguien deben ser respetados, quienes son alguien y no algo deben ser respetados por nosotros quienes somos agentes morales. Y bueno, por congruencia a los principios éticos, obviamente rechazamos las formas de discriminación arbitrarias, incluidas el racismo, el sexismo, que es lo que hablábamos en nuestra declaración de principios anterior sobre que no haya faltas de respeto entre activistas, y bueno, el rechazo a la violencia es absoluto, el movimiento animalista es pacifista por excelencia, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son los lineamientos entonces para los activistas? Y bueno, el primero, que es como surge veganismo en parques, es ser estudiante antes de educar a otro. Es decir, muchos de quienes somos parte ahora de veganismo en parques, hemos estado en la calle haciendo activismo, a ver, que no se entienda mal, pero diciendo básicamente cualquier cosa, ¿sí? Eh, Así que la responsabilidad está en ser un estudiante de la temática antes de educar a otro o para no desinformarlo, ¿sí? Y bueno, se parte obviamente de la premisa de que la gente es buena y que tiene la capacidad de comprender y de que seguramente sobre 10 personas hoy en la sociedad vamos a encontrarnos con una mayoría que obviamente ya tiene los valores para ser vegana, solamente no reconocen los demás animales a un otro a quien hay que respetar. Obviamente también dialogamos, no reaccionamos, esto es parte de ser un activismo educativo y no violento, y no monologamos, ¿sí? Esto, por ahí hay veces que, digamos, el sensacionalismo de las redes hoy en día no deja ver bien algunas cosas. Vemos activistas que dicen grandes verdades con quienes charlan en la calle, digamos, pero se las están diciendo ellos a las demás personas. Y si esas personas, más allá de los videos que se suelen ver, no se las dicen a sí mismas, es muy difícil que se incorporen los conocimientos, ¿sí? Uno tiene que estar demasiado quizás interesado en la temática para ir con una cabeza tan abierta o tan reflexiva y para, bueno, escuchar a otro y decirle, sí, tenés razón, listo, me voy a hacer todo lo que vos me estás comentando, ¿sí? Eh, Preguntas. La base de esto es preguntas, que es también como nosotros hemos llegado al veganismo, haciéndonos preguntas y reflexionando. No juzgamos obviamente a las personas, también esto es algo importante, ¿sí? Porque las personas también son parte de un sistema ideológico que les ha sido impuesto, han sido adoctrinadas en el no veganismo. También tener un cierto cuidado al usar ciertas analogías, aunque las analogías también son muy poderosas, ¿sí? No tengamos miedo a usarlas, quizás por ahí podemos preguntar antes de utilizarlas, y tratemos de no hablar de las excusas, ¿sí? Las excusas que no tienen nada que ver con el veganismo y con los derechos animales, si la persona no las trae a la discusión. Sí, quizás acá es una recomendación personal, pero me parece que es muy importante dado el contexto actual. Muchas veces las personas les van a hablar sobre el sufrimiento, sobre que lo que está mal es el sufrimiento, ¿sí? Bueno, hay veces, y eso tenemos que dejar bien en claro, de que no es el problema, así como ya hemos visto a lo largo del curso. Hay muchas otras veces, o pocas otras veces también, en las que las personas esto no lo traen a la conversación. Pero no está de más dejar bien en claro eso, ¿sí? De alguna manera, en base a algunas preguntas, si bien la persona no está trayendo a colación el tema del sufrimiento, dejar bien en claro que el sufrimiento no es el problema, sino que el problema es la explotación de los demás animales. Y bueno, las ideas a transmitir en una charla son básicamente entonces que la persona se cuestione su no veganismo, su participación activa en la explotación animal, ¿sí? De manera educativa, de manera no violenta, tratando de responsabilizarla. Y bueno, también recordando que nosotros no nacimos veganos ni comprendiendo el tema, ¿sí? Para no entrar en algo de como una cierta jerarquía en la conversación que pueda llegar a afectar al entendimiento por un tema por ahí del orgullo, ¿no? Y bueno, los animales, luego de la conversación, deberían ser vistos por nuestro interlocutor como individuos con valor propio. Definir la sintiencia y el valor inherente son cuestiones esenciales.
es decir, qué hace a alguien ser alguien y no algo. Y cuando las personas con las que hablamos reconocen que no respetamos socialmente a los demás animales y que esto es injusto, eh, bueno, trasladar eso al terreno de que es un deber, ¿sí? Es un deber ser justo con los demás, en este caso con los demás animales, y no es una opción, ¿sí? Porque todo el mundo nos va a decir, sí, lo que hacemos con los animales está pésimo, pero el tema también es trasladar esa responsabilidad individual de actuar y dejar bien en claro esto de que respetar es no explotar, porque muchas veces se piensa que respetar es no hacer sufrir, ¿sí? Que el respeto es que nadie sufra eh, por nuestras acciones. Bueno, obviamente que sí, que nadie sufra, pero la base de todo esto es no explotar, ¿sí? El respeto es básicamente no explotar. Y bueno, si la conversación es muy dura y como la persona del otro lado no presta el suficiente interés, por lo menos se puede dejar bien en claro qué es el veganismo y sus implicancias, ¿sí? Preguntas que se pueden ir haciendo cuando uno se acerca a las demás personas, bueno, las disparadoras de un montón de temas relacionados y que nos van a encauzar a una buena conversación. ¿Crees que socialmente respetamos a los demás animales? ¿Los consideramos moralmente? ¿Cómo debería ser nuestra relación con las demás especies para que sea justa? Y bueno, ahí claramente vamos a ir a hablar de derechos, que es lo importante. Vamos a hablar del derecho a no ser explotado, a no tener un dueño, a vivir la vida bajo nuestros propios términos, a la libertad, ¿sí? Cosas que con humanos se caen de maduro. Y bueno, también muchas preguntas van a estar en torno a esto, ¿no? Que ya lo hemos trabajado en el curso, que algo forme parte de una cultura lo hace moralmente correcto. Esta idea, digamos, trabajarla es muy fructífera también. Después, bueno, esta placa, esta filmina, después voy a pasar esta presentación, después la pueden ver bien, ¿sí? Para poder, en el momento de hablar, cuando hay veces que nuestro interlocutor es bastante relativista y dice, no, todo es uso, todo es explotación, bueno, acá están los conceptos esenciales para también poder dejar bien en claro qué es el uso, ¿no? Porque si decimos, bueno, cuestionamos el uso, pero no el trato, bueno, uso, explotación y esclavitud son conceptos que tenemos que tener muy, muy claros, nos tienen que salir de una manera muy fluida. Entonces, esta recomiendo que después la vean, la estudien, ¿sí? De todas maneras está en el material que ofrecemos a través de Veganismo en Parques, en el material teórico. Y bueno, mientras las personas se vayan comprendiendo que esto es un principio fundamental de justicia y que no es un conjunto de prácticas, bueno, ya más que eso no podemos hacer y lo demás queda en manos de las demás personas, ¿sí? Es decir, el trabajo del activista es informar, no se puede imponer un principio de justicia si no es por medio de la razón, ¿sí? Pero no en la parte práctica. Entonces, ser bien claros con esto, con qué cosas no es el veganismo y con qué cosas sí es el veganismo. Y bueno, como veníamos comentando, el rol como activistas es transmitir la importancia y el deber de ser veganos de formas no violentas, ¿sí? Y bueno, una frase muy linda para por ahí como motivar a lo que es hacer activismo es esta, de que si no recuerdo mal, está en La rebelión de los antiesclavistas, que recomendamos leer y bueno, lo tenemos en los textos esenciales, que es de Luis Torres, que básicamente lo que dice es: esta es la única lucha donde las víctimas no pueden hacer prácticamente nada para liberarse de la opresión que cae sobre ellos, y es la única lucha donde su emancipación, es decir, la liberación, depende totalmente de que los opresores desobedezcan la norma social y se conviertan en sus defensores, ¿sí? Y bueno, esto es lo que venimos siendo nosotros, que antes que nada fuimos los opresores de los demás animales y ahora estamos del otro lado en el rol de la defensa, digamos. Y bueno, más información en estos sitios que recomendamos acá, que de todas maneras voy a pasar la diapositiva, así que no se preocupen por andar. De todas maneras, yo creo que ya casi a todos estos los conocen, ¿sí?